Bueno, yo creo que toda mi música siempre tiene una influencia inevitable en la música antigua, de la música antigua, bebe de ahí, porque toda mi formación está basada en la música antigua. Por lo tanto, la música que yo más conozco y que más he estudiado es la música del Renacimiento y del Barroco. Por lo tanto, siempre va a haber eso en mi obra, algo de eso, o bien sea obra barroca en sí, pero también en la forma de componer que yo tengo siempre hay algo de armonía antigua, podemos decir. Por otro lado, también es muy importante para mí la música de estilo de tradición sefardí, la música sefardí. Y luego es verdad que tengo influencias por mis gustos personales, por ejemplo, de cantautoras latinoamericanas como Mercedes Sosa o Violeta Parra, que también yo creo que me han influenciado. Sobre mi proceso creativo, en este álbum, como digo, yo creo que lo que hice fue volcar como todos los temas y las obras que para mí tenían que estar, y luego lo que busqué un poco es darle un orden con cierta coherencia. Dentro del disco también introduzco con sonidos que he grabado yo de ambientes para, digamos, dividir en tres partes el disco, ¿vale? El disco está dividido en una parte que está introducida por cantos de golondrinas, luego hay un sonido de una cafetera, luego está la suite y luego hay un tercer sonido de otras golondrinas que grabé en el Pirineo. Y sí que es verdad que acaba el disco y es una sorpresa que hay una grabación de mi abuelo, a quien le dedico el disco, a mi abuelo hablando. Entonces, yo creo que fue como muy orgánica la forma de crear este disco y fui un poco, no sé, caminando y viendo cómo me surgían las cosas. Al estar yo sola también fue un poco así y fui tomando además ideas como posteriormente a grabar, todo lo fui construyendo un poco así. Ahora mismo sí que he tenido una rutina diaria ya preparando la presentación del disco, que es que todos los días lo toco entero, ¿vale? Por ejemplo, eso sí que lo he tenido ahora, pero en este momento, claro, piensa que la vida del músico viajas mucho, vas mucho de aquí para allá, entonces no, tener una rutina es muy difícil o prácticamente imposible. Entonces era más un poco yo hacer una lista, revisarla, tocar, probar, grabarme. Lo que sí que hice, que fue muy interesante, fue que me fui 3 días al campo y estuve 3 días grabando la maqueta. Entonces ahí escuché cómo iba a ser el disco, todo de forma muy casera, y pude hacer algunos cambios. Entonces me metí 3 días como en intensivo, madrugaba y estaba todo el día grabando y luego escuchaba y pensaba en añadir melodías, en añadir arreglos, escribir las partituras, pero sobre todo fue mucho tiempo pensando mucho, añadiendo una obra, quitando la otra, añadiendo. Al final es un disco largo, es un disco de 47 minutos, que es bastante. Y por mí hubiera sido más largo, pero tuve que pensar que, bueno, que las cosas tienen un límite y que tenía que parar en algún momento. Pero es verdad que no tuve en sí un método fijo, sino que durante mucho tiempo pues le iba dando vueltas, creaba un documento, lo revisaba, lo tocaba, me grababa y un poco así fue en construcción. La verdad es que grabar un disco pasas por muchos procesos muy distintos, entonces no es tanto de un método, sino de en cada momento adaptarte a lo que hay que hacer, creo yo. Pues yo creo que golondrinas es una palabra que puede resumir todo, ¿no? Un vuelo de golondrinas. Las golondrinas son unas aves que son migratorias, que viajan por todo el mundo, que están continuamente buscando y viajando. Pues un poco es eso lo que resume todo el disco. Es un viaje exterior e interior que yo he tenido durante años, resume años de mi vida, vivencias, en diferentes lugares, con diferentes personas, diferentes emociones, también hay diferentes tonalidades musicales y en realidad está contando eso, es como un vuelo y además por distintos lugares y también por diferentes épocas. Pues yo creo que este disco tiene una gran gama de emociones. Hay alegría, también hay dolor, hay curación, hay sanación.
hay, bueno, aceptación, hay hay amor, hay enamoramientos, hay también algo de misticismo. Mira, una cosa que no he contado antes es que cuando yo estaba en este, porque sí que, claro, el proceso es que fue muy largo, cuando estaba en el proceso de crear este disco, por ejemplo, algo que sí que hice, yo tengo un tarot y, y la carta que me salió como señalando el camino era la suma sacerdotisa. Entonces la suma sacerdotisa, que es la representación de la feminidad, de la luna, de la noche, del misterio, de la sabiduría femenina. Esa fue la carta que me marcó, porque yo pregunté, ¿este disco por dónde lo llevo? Porque había tantas opciones. Pensé en conectarlo con la obra de Hilma af Klint, porque me gusta mucho, y reducirlo a eso. Pensé también concebí la idea de... Es que había muchas ideas que vas tachando, ¿no? De tratar de la teoría de los afectos del barroco, en el que cada tonalidad es un afecto y hacer como un mapa de colores, con afectos, con diferentes tonalidades. Tampoco me salía natural y al final dije, mira, no te compliques, hazlo natural y así, ¿no? Entonces, a nivel de emociones hay mucho, también hay muchos paisajes, no solo emociones, también hay, pues para mí hay un paisaje gallego, también para mí hay un paisaje andaluz, hay sentimientos hacia personas, hay procesos diferentes. Yo espero que sí, la verdad, espero que sí por mí individualmente y también, por ejemplo, incluyo una obra de Anne Rochette dentro del disco, además más histórica, digamos, la forma de armonizarla, entonces ella ya está aquí grabada en un disco que creo que hasta ahora nunca nadie había grabado una pieza de esta mujer desconocida totalmente, que es Anne Rochette, y yo he grabado Pour toi seul je respire. Entonces, espero que sí, espero que bueno, que las mujeres cada vez tengamos más cabida, haya menos prejuicios hacia nuestro trabajo, nuestra música y nosotras en general y brillemos más.